hablemos de los probióticos. Los probióticos hoy tienen gran relevancia médica. Lo utilizamos en todas partes. Ahora, esta es la fama de los probióticos. Los probióticos, ¿qué son? Primero tenemos que saber las bacterias buenas y las bacterias malas. Las bacterias buenas, pues tenemos, las bacterias malas tenemos a la salmonella, Escherichia, estafilococo, todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Pero tenemos bacterias buenas, y eso les dije también a mis alumnos. Existe bacterias buenas en el organismo que viven con nosotros vivimos de ellos, nosotros nos alimentamos de ellos y ellos se alimentan de nosotros. Pero cuando agarran relevancia, esta relevancia puede ser tóxica. ¿Correcto? Pero bacterias buenas en su medida y riesgo tenemos para sanar, no para enfermar. Aquí tenemos a la Lactobacillus, al Lactococcus, al Streptococcus thermophilus, al Bifidobacterium, al Propionibacterium, etcétera, que nos ayudan a nivel intestinal a tener buena vida como seres. Entonces, los probióticos se deriva del grupo griego provida, es decir, a favor de la vida, ¿correcto? Me gusta enlazarlo así porque ¿de dónde salió todo esto? Entonces tenemos que tener los conceptos claros. Ya esto se describía desde el año 1908, en que ya se comenzaron, el premio Nobel ruso, ¿no? Que está ahí nombrado el premio Nobel ruso, pues consideró en esa época la ingesta del yogur como el lactobacillus que disminuía el número de las bacterias que producían toxinas. Entonces, en el intestino y contribuía en la longevidad de los campesinos búlgaros. En esa oportunidad estamos hablando de 1908. Pero después vino un silencio, y este silencio fue hasta el año 1965, en que Lilly y Stiver fueron los primeros en citar los probióticos como probióticos, es decir, como nombre ya, que existía así, ¿no? Pero como probiótico fue los primeros que lo dieron el término de probiótico. Por eso que lo estudiamos ahora, para definir y descubrir cualquier sustancia u organismo que contribuyera a mantener el equilibrio intestinal en los animales. ¿Correcto? Según estos autores, serían sustancias agregadas por un microorganismo las que estimulaban el crecimiento de otro. En esa época, esa era la caracterización. ¿Correcto? Pero ya en el año 1889, Fuller lo consideró como un suplemento alimentario. A esto que le llamaba probiótico ya lo consideré como un suplemento alimentario, una microbiota que le llamaba viva, que beneficiaba al huésped humano, ¿no? Que le mejoraba el balance de la microbiota intestinal. Uno de ellos que siempre nos crea a veces problemas es el Clostridium difficilis. El Clostridium difficile que lo vamos a estudiar después, ¿no? Uy, hablar de probióticos es muy amplio, pero hay bacterias que son dañinas al organismo y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque nos han proliferado en el intestino gracias a los antibióticos, a las mismas entidades clínicas que tenemos, a las colitis ulcerativa, a la enfermedad de Crohn, qué sé yo, que toma mucha relevancia ahora en esto, ¿no? Y lo denominó la palabra probiótica derivado del griego provida, es decir, ahí lo comenzó a decir, no, caray, si yo estoy dando tratamiento alimentario, entonces estoy dando vida a esta persona. ¿No? Para que pueda sobrevivir mejor y mejore su sintomatología, ¿no? Y lo puso, como se dice, en la palestra a nivel de la medicina. Ya en la actualidad, lógicamente, ya Teleban igual, que sería una de las preparaciones y productos que contiene microorganismos ya en forma viable, ¿no? Ahora ya lo utilizamos, ¿no? Como parte de la implementación colónica en el intestino, sobre todo para ejercer efectos beneficiarios en el huésped. Ya lo tenemos como parte de nuestro tratamiento en diversos tipos de entidades clínicas, inclusive en la parte oncológica, pero también en la parte inmunitaria. Voy a hablar de eso un montón. Entonces, los criterios para que los microorganismos sean considerados como probióticos, tampoco puede ser cualquier cosa. Primero que tiene que ser de origen humano, no ser patógenos por naturaleza, ser resistentes a la destrucción o procedimiento,
¿no? Ser resistentes a la destrucción por las secreciones gástricas y por la bilis, porque acuérdense que tenemos, ¿no? Reacciones, tenemos aquí una barrera inmunológica, entonces tenemos que pasar al intestino, entonces tenemos que romper la barrera. Poder adherirse al epitelio intestinal, otro factor importante, ser causa de colicerar el tracto digestivo intestinal, inclusive por cortos periodos, también. Producir sustancias antimicrobianas, también modular las respuestas inmunitarias, ejercer una influencia en algunas actividades metabólicas humanas como la asimilación del colesterol, producción de vitaminas, etcétera. Entonces, cualquiera no ha sido considerado probiótico. Pero ustedes saben, hay muchas cosas más, ¿ah? Pero todos estos ítems tenían que haber sido estudiados. Esto ha tenido que tener un antes y un después para que la gente pueda tener hoy día en las farmacias sus probióticos. Acuérdense que todos tenían que tener una investigación de estudios largamente, ¿no? Considerados dentro de la parte de la industria farmacéutica para poder elaborar estos probióticos, no solamente en la parte estructural de los laboratorios, sino de la parte económica para lograr lo que ahora se ha logrado. Entonces, ¿son microorganismos vivos? Sí, que ingeridos en cantidad adecuada van a tener efectos beneficiosos en el organismo, más allá de los inherentes a las consideraciones básicas o los inherentes a la nutrición básica que tenemos habitualmente. ¿Cuáles son estas bacterias más comunes? No voy a nombrar todos, las clases serían muy grandes. Aquí tenemos el Lactobacillus acidófilos, el Listeria K6, el Lactobacillus reuteri, el Plantarum, el K6 y el Bifidum Bacterium brevis longum, etcétera, como dicen ahí, todas las especies importantes. Hoy de repente vamos a tocar dos de las importantes, el Lactobacillus y estos, y vamos a tener que hacer. Entonces empecemos con el Bifidobacterium, corto pero conciso. Constituyen entonces, ¿quiénes son estos, no? Todos esos, lanos, infantes, animales, etcétera. Estas bacterias constituyen el grupo más importante de las bacterias sacarolíticas del intestino grueso del ser humano. Un 25% en el colon del adulto y hasta un 95% del recién nacido con leche materna. De ahí, para nosotros, muy importante considerar la leche materna como parte ya de nuestro esquema, que tiene que darse leche materna, obligatoria, ¿correcto? Para que se formen estos lácteos, porque después de adultos vamos a morir, ¿correcto? Entonces, constituyen una de las principales bacterias sacrolíticas del intestino grueso del colon de adultos, pero gracias que al 95% nos los dio la leche materna. ¿Ok? No forman aminas alifáticas derivados de sulfurosos ni nitritos, producen vitaminas, sobre todo del grupo B, así como enzimas digestivas. Su metabolismo produce ácidos grasos de cadena corta, como acetato y láctico, que destruyen el pH intestinal con efectos antibacterianos. Los ácidos grasos de cadena torca que producen también son un combustible de excelente para sobre todo el colonocito, que es parte de nuestro intestino, que interviene sobre todo en el metabolismo hepático. Entonces hay que ayudarte con este, pero un 30% del B ingerido se puede recuperar también en las heces cuando yo lo tomo, ¿correcto? Pero si yo los pierdo por indiscriminadamente uso de antibacterianos, ¿no? Tengo una diarreíta simple, uy, tómate sulfa, tómate cifro. Entonces, matamos a nuestros principales gérmenes innatos del intestino. El lactobacillus, que es el otro, se seleccionó originalmente por su resistencia, sobre todo a los jugos gástricos, a la digestión biliar, como sea. ¿Verdad? Todas las bacterias, la mayoría, tienen que interesar solamente cuando está pues todavía bloqueado nuestro sistema inmune, cuando estamos ahí tenemos alguna alteración. Entonces, estos resisten a los jugos gástricos, por eso fueron elegidos. No poseen plasmid, así que tienen una resistencia también estable ante los antibióticos. Entonces, a veces a estos tipos de lactobacillus se les da un tratamiento similar, ¿no? Simultáneo a los pacientes que utilizan antibióticos por larga data.
por ejemplo, en los pacientes que utilizan Targa y están en fase SIDA y tienen que utilizar, por ejemplo, no una sulfa en forma eterna, porque si no le va a dar algún tipo de bacteria, entonces a veces lo tienen que utilizar porque son resistentes, ¿no? Y solamente le dan a veces en forma larga, ¿no? En su membrana expresa también factores adhesivos, que también es importante, que permite su interacción con los heterocitos humanos, porque si no, ¿cómo sería? Pasan nomás a nivel del intestino y chao. No, se pegan al enterocito y hacen los intercambios para la producción de las famosas vitaminas. El lactobacillus acidófilos también se puede unir a enterocitos en una forma independiente del calcio, que también, pues acuérdense, los intercambios del calcio a nivel, ¿no?, de las células. Además, inhibe otras bacterias anaeróbicas in vitro. Y ahí hablábamos justamente del Clostridium, del Bacteroides, la bifidobacteria, la pseudomonas, los estreptococos, los enterococos, las enterobacterias en general, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque hay pacientes, como por ejemplo la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, que tienen que utilizar cierto tipo de inmunosupresores, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Porque es una alteración inmunológica. Entonces, ¿cómo pues viven? Se les come vivo el Clostridium, entonces tienen que dar ese tipo de bacterias. Inhibe también a las bacterias patógenas como la Yersinia, el Bacillus cereus, la Escherichia coli, uy, grandes cantidades de efectos importantes y positivos. Listo. La bacteria Lactobacillus es un género de bacterias gram positivas, entonces los lactobacilos. Ya hemos hablado de los muchos beneficios que tiene este lactobacillus, ¿no? Que pertenecen al dominio de la bacteria, la familia Lactobacillidae y al género Lactobacillus, ¿no? Ahí está la descripción. ¿En qué parte del cuerpo humano podemos encontrar lactobacillus? ¿No? Se encuentran en a nivel gastrointestinal inferior, intestino delgado y colon, pero también está presente en otras partes del cuerpo, que es muy importante. ¿Como dónde? Como la vagina, la boca, el estómago. Estos nos protegen de las infecciones intravaginales, aquellos que se hacen los famosos lavados vaginales, que sí, que no sé cuánto, que por acá, que les indicaban en las abuelitas, ¿no? Que decían, pues están cometiendo un grave error, porque se están llevando su lactobacillus, que es una de las principales barreras inmunológicas innatas del organismo, ¿no? Y en la boca igual, los famosos enjuagues bucales. Disculpen los dentistas, si hay por ahí familiares dentistas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de enjuague yo utilizo? Y en el estómago, lógicamente, evitar pues también problemas de ácido, ¿no? Se transmite de madre a hijo tanto en el momento del nacimiento como durante la lactancia. De ahí la importancia de la lactancia médica, contribuyendo así a la colonización en el intestino. Entonces, si no hay lactancia materna, no se entra el lactobacilo, por lo tanto, no se coloniza y no se desarrolla. El número de lactobacilos disminuye con la edad, sí, o con las enfermedades también. Entonces, muchas de las veces ya tenemos ausencia de lactobacilos a nivel del esto. Entonces, tenemos que comer bien. Mantener los niveles de estas bacterias beneficia y nos ayuda a envejecer, a no envejecer, ¿no? Y sobre todo a no deformar a los colonocitos. Entonces sí, también nos ayuda. Mecanismo de acción, inducción del pH inferior a 4, inhibiendo el crecimiento de las bacterias patógenas. El pH básico favorece el crecimiento de las bacterias tolerantes del ácido. Los lactobacilos generan peróxido de hidrógeno, que reduce el pH luminal y el potencial redox, y produce también bactericinas que inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas. Y nos da cierto tipo de inmunidad no de otro tipo. Y en ocasiones, mediante la presión de baja de oxígeno, favorecen el crecimiento de anaeróbicos. Entonces hay que tener cuidado también, no tomar mucho. Restablecimiento de la flora normal, tratamiento de una gastroenterocolitis aguda, disminuye la permeabilidad intestinal y potencia el efecto de la barrera inmunológica. Disminuye la tolerancia a la lactosa e incrementa la actividad láctica intestinal con la mejoría del trofismo del intestino. Poseen la capacidad de adherirse a los enterocitos y colonocitos, como ya hemos hablado, y afectan a la composición del ecosistema intestinal, incrementando el efecto de barrera no dependiente del sistema inmunológico. Los probióticos ejercen un efecto competitivo en otras bacterias, ocupando sus lugares de nidación e inhibiendo el crecimiento de especies enteropatógenas. Acortan el tiempo de excreción de rotavirus también, en los niños, sobre todo en los lactantes y en los niños preescolares.
Los lactobacilos, por lo tanto, el mecanismo de acción de estas dos no probióticos promueve entonces la maduración del intestino y su integridad y son antagonistas de patógenos y por lo tanto constituyen una de las modulaciones de la inmunidad intestinal. La administración continuada del lactobacillus casei induce a una mejor proliferación de las bacterias aeróbicas gram negativas, con mayor recuperación de los lactobacillus en heces. Y los lactobacilos y los bifidobacterias pueden segregar antibióticos naturales con amplio espectro de actividad, como las lactocinas, con herbeticina, los curvacinas, las nicinas y las bifidodocinas, que son antibióticos naturales que nos ayudan a equilibrar ¿no? el metabolismo a nivel intestinal, sobre todo cuando las bacterias gram negativas de nuestro propio organismo quieren aumentarse a raíz de algún tipo de enfermedad de fondo que podamos tener. Dificultan también la translocación bacteriana, por lo que podrían ser útiles en pacientes que reciben alimentación parenteral. Entonces ahora está indicado, sobre todo en pacientes que no toleran la vía oral, ¿no? En pacientes que están utilizando alimentación parenteral porque están entubados, ¿no? Y están en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, pues estos pacientes, pues lógicamente, al ver que hay inmunidad, inmunidad innata tipo bacteriana, no puede favorecer su salida como parte del estado crítico que tiene. La acción del sistema inmunitario induce a una inmunidad secretoria específica, mientras que otros aumentan la respuesta inflamatoria inmune del intestino. Los mecanismos de acción antioncogénica, génica, previenen también del cáncer. Entonces, ayudarle a este paciente a no tener cáncer de colon nos ayuda. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Los probióticos son una promesa, entonces, para el desarrollo, sobre todo, de las estrategias de los tratamientos de diferentes tipos de enfermedades. Estas ramas de las medicinas que están demostrando actualmente una utilidad en los estados clínicos nos ha permitido tratar en lo posible de tener más longevidad ahora actualmente. Los conocimientos de los probióticos todavía no terminan, todavía no terminan. Sin embargo, el conocimiento implicados, sus efectos, aún son temas de investigación. Hasta ahora se siguen investigando y ustedes serán parte de esa investigación o parte de repente de ser, digamos, lo que nos digan en lo futuro, qué cosa es lo que va a pasar con los probióticos, de acuerdo a las evidencias. Y sobre todo, si no nos acercamos a este tipo de bacterias que anteriormente no nos familiarizamos y no teníamos evidencia, que hoy mismo sí tenemos evidencia vital, importante, que nos esto nos ayuda sobre todo para tener, digamos, una búsqueda incansable de la investigación, sobre todo para el tratamiento de enfermedades que hoy mismo, ¿no? Nos están superando en cuanto al uso de pacientes que tienen antibiótico terapia y mueren, ¿no? Porque nos superan por ya la resistencia bacteriana, que nos podría contribuir como parte de un granito de arena para que nuestra inmunidad misma, nata, nos ayude a salir adelante para poder tener éxito, sobre todo en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, ahora depende de ustedes continuar este legado de estos actores y sobre todo la investigación como parte digamos, conocimiento innato que les nazca a ustedes, porque va a haber médicos investigadores que se van a dedicar a la investigación exclusivamente y de ellos vamos a depender todos los médicos que hoy mismo estamos todavía trabajando, luchando por estos pacientes que tienen, ¿no? Alto índice de mortalidad. Muchas gracias, Jeremy. No sé si habrá alguna pregunta.